¿Alguna vez te has privado de hacer algo que realmente querías por miedo? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro cerebro permite que nosotros sintamos miedo? Si investigamos un poco, descubrimos que el miedo no es más que la conciencia del peligro. Es decir, tu cerebro te está preparando para una situación en donde tu vida está en riesgo. Es una herramienta fundamental para la supervivencia. El miedo es también una herencia evolutiva. Regresemos en el tiempo e imaginemos a dos cavernícolas sentados frente a una fogata, hablando de sus cosas de cavernícolas. Y de repente aparece un tigre. El cavernícola con miedo sale corriendo y el cavernícola valiente se queda a enfrentarlo. Te aseguro que el cavernícola que salió corriendo fue el que logró tener descendencia. Nuestros miedos actuales, el miedo a ser rechazado, el miedo a emprender un nuevo proyecto, el miedo a hablar en público, son realmente el fantasma de ese tigre que nos sigue hasta ahora. Pero tenemos que darnos cuenta que ese tigre solo se encuentra en nuestra cabeza. Quiero contarte una historia de cómo aprendí a utilizar el miedo como un aliado, cómo el miedo puede realmente potenciarte para alcanzar tus objetivos. Y tiene que ver con la cosa más importante que tengo en la vida. Para eso quiero que regreses 5 años conmigo. Para ese entonces yo me estaba recién graduando de diseñador gráfico y me enteré de una gran sorpresa. Descubrí que iba a ser papá. Para entonces la economía del país en donde me encontraba no estaba nada bien. De hecho, yo tuve que optar por una beca para conseguir pagar la matrícula de mi universidad. Y sin previo aviso, mi vida dio un vuelco de 180 grados. Descubrí que iba a ser papá, que era un diseñador sin empleo y que tenía que buscar la manera de cubrir los gastos de una niña que venía en camino. Movido por la urgencia de que, tenía que ponerme las pilas para comprar todas las cosas que iba a necesitar, busqué empleo por todos lados, en todas las agencias de diseño de la región en donde me encontraba. Y en todos lados me rechazaban porque recién estaba graduado y no tenía nada de experiencia. Al final conseguí empleo en una fotocopiadora. Mi trabajo era ser asistente de fotocopiado, o sea, solo tenía que sacar copias. Pero como fue lo único que conseguí, me aferré tanto a él, me aferré como si mi vida dependiera de él. Ese salario me hizo sentir una falsa seguridad porque, aunque fuera muy poco dinero, era dinero seguro que yo tenía a final de mes. Me sentía que no servía para nada en mi carrera. Me sentía muy decepcionado y sumamente frustrado. Y una noche, analizando todo, simplemente me quebré porque me sentía atascado y dejar ese negocio para buscar algo rentable simplemente no era una opción, porque tener eso era mejor que no tener nada. De repente fue donde ocurrió la magia. Estaba pensando en todas estas cosas mientras miraba a mi hija y un miedo aún mayor me invadió porque sentí que si no hacía algo rápido, mi hija iba a correr peligro porque no iba a poder brindarle un techo, no iba a poder darle la comida que iba a necesitar, sus medicamentos, no iba a poder ni siquiera pagarle la educación. Entonces, ese miedo fue lo suficientemente fuerte para hacerme entrar en acción. Fue lo que lo cambió todo. Me puse a pensar, ¿qué te da más miedo? ¿Salir del trabajo que tienes y arriesgarte y conseguir otra cosa? ¿O que la vida de tu hija esté en peligro porque no puedas conseguirle lo mínimo necesario para subsistir? Para mí la respuesta estaba más que clara. Al día siguiente, sin pensarlo y tragándomelo fuerte, fui al frente de mi jefe y le dije que iba a renunciar. Como otro empleo no era opción para mí, porque de paso de que estaban escasos, nadie me quería aceptar porque era recién graduado y no tenía la experiencia necesaria, empecé a llamar mucha gente, empecé a ofrecer mis servicios. Después de muchas llamadas, tuve la suerte de que un amigo me consiguió un contacto. Era un cliente que necesitaba un vinilo autoadhesivo para su negocio. La verdad es que yo lo único que sabía era diseñarlo. No tenía ni idea de los papeles para la impresión, de cómo pegarlo, de los solventes que se iban a necesitar, pero sin pensarlo dije que sí. Contra todo pronóstico, el proyecto salió bien. Y en el momento en que estaba instalando este vinil, pasó una señora que necesitaba un proyecto parecido para su negocio. Y ahí fue donde obtuve mi segundo cliente. Fíjate que no fue hasta que decidí enfrentarme a lo desconocido que logré superar cada una de las pruebas que se me presentaban. Y solo así pude superar esa etapa tan terrible de mi vida.
Eso me llevó a crecer muchísimo, a conseguir clientes y a conseguir la estabilidad que hoy tengo. Pero nada de eso hubiese sido posible si no hubiese sido capaz de enfrentar ese primer miedo. Desde entonces aprendí que no tienes que superar tus miedos para ser exitoso. Todo lo contrario, debes usarlos para tu beneficio. Muchas personas piensan que nuestros miedos simplemente van a desaparecer un día, pero no es así. Tienes que utilizarlos para que te impulsen a lograr aquello que tú quieres lograr. Y bueno, de toda esa experiencia aprendí varias cosas que quiero compartir contigo. Lo primero que aprendí es que nuestras creencias definen nuestros miedos. Algo que me di cuenta es que todas aquellas cosas que nos limitan vienen definidas por nuestras creencias. En ese entonces yo pensaba que un empleo era sinónimo de seguridad, pero en mi situación eso no era así porque el dinero simplemente no me alcanzaba. La buena noticia es que nosotros somos muy moldeables. Tú puedes adaptar todas tus creencias y de esta forma enfrentarte a tus miedos y utilizarlos para tu beneficio. Lo segundo que aprendí es que mientras mayor es la incertidumbre, mayor es el miedo. El no poder adivinar lo que va a suceder en el futuro nos causa mucha incertidumbre. Y la incertidumbre nos causa mucho miedo. Lo desconocido no es malo. Enfrentarte a lo desconocido te hace crecer. Confía en tus capacidades. Te aseguro que las cosas nunca son tan malas como tu mente quiere hacerte creer. El miedo obliga a tu cerebro a imaginarte solo la peor de las situaciones, pero es muy improbable que eso suceda. Y lo tercero que aprendí, y para mí es lo más importante, es que utiliza el miedo a tu favor. Cuando todo lo demás falla, siempre puedes crear un miedo aún más grande. Imagina que tienes un proyecto entre manos, algo que te permite generar tu propio dinero, tu propio negocio, pero no lo empiezas porque tienes miedo a fracasar. Piensa en todo lo que estás renunciando por ese miedo. Estás renunciando a compartir tiempo con tu familia, estás renunciando a las horas libres que tanto necesitas, estás renunciando a viajar, estás renunciando a cumplir aquellas cosas que quieres cumplir. De aquí en adelante solo quiero que tengas un miedo, y es miedo a no ser la mejor versión de ti. Te agradezco mucho este tiempo y espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Chao.